En esta clase vamos a ver el tema de la Confederación Rosista. Veamos de qué se trata. Veamos cómo se da el ascenso al poder de Juan Manuel de Rosas, que es este señor que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Cómo este hombre llega al poder para que nosotros veamos el tema de hoy, ¿sí? La Confederación Rosista, es decir, la Confederación Argentina que ha estado en gran parte influenciada por el gobierno de este señor que era gobernador de Buenos Aires. La inestabilidad política y los permanentes enfrentamientos entre unitarios y federales, tanto en Buenos Aires como en el interior, llevó a algunos hacendados, militares y comerciantes integrantes de la élite porteña a considerar la necesidad de organizar un gobierno dotado de amplios poderes, un gobierno que tenga tanto poder como para poder poner orden a esta situación de permanente conflicto, de enfrentamientos y de guerras entre ambos grupos, entre unitarios y federales. Con este objetivo, este grupo apoyó la designación del estanciero y saladerista bonaerense Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. De esta manera, entonces, en el marco de estos conflictos entre unitarios y federales, es como los grupos de la élite porteña, los grupos de la élite de Buenos Aires, consideran a Juan Manuel de Rosas como el candidato idóneo, como el mejor candidato para poner fin a esta situación de caos y enfrentamientos. La facultad es extraordinaria y la suma del poder público. Estas son dos atribuciones, dos tipos de facultades que se le entregan a Rosas para que gobierne y vamos a ver de qué trata cada una. En primer lugar, debemos establecer cuáles son sus dos gobiernos. Rosas ejerció el cargo de gobernador de Buenos Aires en dos ocasiones. La primera vez entre 1829 y 1832 y la segunda entre 1835 y 1852. Vean este segundo gobierno lo largo que es, de 1835 a 1852. Durante su primer gobierno, la Sala de Representantes de Buenos Aires otorgó a Rosas las llamadas facultades extraordinarias que permitían al gobernador tomar decisiones sin consultar a la legislatura. ¿Qué quiere decir esto? Que Rosas podía tomar decisiones, podía sancionar una ley o derogar un decreto, es decir, dar por eliminado un decreto o algún tipo de ley o artículo sancionado por la legislatura sin tener en cuenta lo que ella opine. ¿Sí? Es decir, que el poder legislativo de la provincia prácticamente no contaba porque Rosas tenía las facultades extraordinarias con las que podía competir con este en cuanto a poder. En 1835 Rosas fue reelegido gobernador, ya es su segundo gobierno, pero en el segundo gobierno se le otorga la suma lo que significaba concentrar en sus manos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros en el primer gobierno vemos cómo él tiene el poder ejecutivo porque es gobernador y legislativo porque puede sancionar y derogar leyes sin consultar a la legislatura. En el segundo gobierno, Rosas tiene los tres poderes en sus manos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ya no son dos poderes, son los tres. Puede tomar decisiones, sancionar o derogar leyes y al mismo tiempo enjuiciar o condenar a quien él quisiera. Ahí se ve el poder judicial. A partir de entonces, Rosas concentró más poder que el resto de los gobernadores. Tiene más poder que cualquiera. Vamos a ver las características de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Después de 1835, el orden rosista se impuso en todo el país, es decir, que Rosas va a generar una influencia política en toda la Confederación Argentina. Y esto tiene que ver con la desaparición de dos caudillos importantes, porque fallecen dos caudillos importantes del interior, como son Facundo Quiroga de La Rioja y Estanislao López, ¿sí?, de Santa Fe. Ambos fallecen y entonces Rosas va a concentrar ese poder, va a irradiar su poder al resto de la Confederación. Rosas se transformó en el árbitro de los conflictos interprovinciales. Los gobernadores aceptaron sus decisiones y le otorgaron la representación de sus provincias en el exterior. Es decir, que mediaba entre conflictos entre varias provincias y los gobernadores le otorgan la representación de sus provincias en el exterior. Es decir, Rosas era quien representaba al país frente a asuntos extranjeros. Durante los largos años de su gobierno, Rosas no impulsó la sanción de una constitución nacional, ya que el orden político establecido aseguraba el predominio político y económico debido al control de los ingresos de la aduana porteña de Buenos Aires. Es decir, Rosas no estaba a favor de sancionar una constitución porque esa sanción de una constitución le iba a organizar el país y le iba a quitar el predominio político y económico
a Buenos Aires. Y como él no quería esto, se negaba a sancionar una constitución. A lo largo de este periodo, los terratenientes bonaerenses y los comerciantes y exportadores se afianzaron como el grupo social con mayor poder político, económico y social. Es decir, hay un grupo que es beneficiado por el gobierno de Rosas. Y durante su gobierno, el volumen de las exportaciones agropecuarias aumentó considerablemente entre las décadas de 1840 y 1850. Ahí vamos viendo también cómo Buenos Aires va creciendo económicamente también. Los opositores de Rosas, porque el gobierno de Rosas no solamente contaba con adherentes, si bien él logra una influencia política a lo largo de toda la Confederación, también es cierto que va a tener enemigos, opositores políticos. Rosas se enfrentó a lo largo de su gobierno con potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, las cuales tenían intereses comerciales en la Confederación Argentina. Rosas impedía la libre navegación de los ríos interiores, como el río Paraná y el Uruguay, lo que cortaba los beneficios económicos de estas potencias, de Francia y Gran Bretaña, y de las provincias del litoral, por donde circulaban estos ríos. Entonces vemos también cómo Rosas se enfrentaba también a intereses económicos de grandes potencias y que también esto limitaba los beneficios de otras provincias. Entonces ahí podemos encontrar ya a varios enemigos porque Rosas le está cortando las alas a Francia y Gran Bretaña, como también a las provincias del litoral que se ven desfavorecidas por la política económica de Rosas. El Imperio de Brasil también estaba interesado en la libre navegación de los ríos, al igual que Uruguay, que concentraba a enemigos de Rosas. Y otros exiliados como los federales antirrosistas, es decir, federales que no se identificaban con Rosas, Rosas era federal, pero no se identificaban con él, y otros unitarios se sumaban también en contra de Rosas. Poco a poco todos estos grupos se unieron con un objetivo común, derrocar a Rosas, sacar del poder a Rosas. Urquiza en contra de Rosas, ¿sí? Vamos a ver quién es Urquiza. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, el señor que tenemos aquí en la foto en la derecha, consideraba que las decisiones económicas tomadas por Rosas favorecían exclusivamente a los hacendados bonaerenses, solamente a los hacendados de Buenos Aires. La posición de Urquiza se fundamentaba en que el puerto de Buenos Aires era el único autorizado para el comercio internacional. Mientras tanto, las provincias debían pagar impuestos para exportar sus producciones. Es decir, Urquiza estaba en contra de Rosas, se opone finalmente, si bien ha sido un aliado durante gran parte de su gobierno, se opone a Rosas porque dice que la provincia de Buenos Aires es la única que se está beneficiando porque es la única que no paga impuestos y que puede comercializar con el extranjero. Mientras tanto, las otras provincias no pueden hacerlo, sino que deben pagar impuestos. Entonces, ahí vemos también otra razón de por qué Urquiza se coloca en contra de Rosas. Esta fue una de las razones que sumaron a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que se veían perjudicadas por esta política de Rosas, en contra de este gobierno. La alianza antirrosista y la caída de Rosas. En noviembre de 1851, representantes de Brasil, que ya sabemos que está en contra de Rosas, de Uruguay, que también tenía muchos enemigos de Rosas, Entre Ríos y Corrientes, que se veían perjudicadas por la política económica de Rosas, firman un tratado que tenía como fin derrocar a Rosas, derrocar al gobernador de Buenos Aires. Y así se formó el Ejército Grande, ¿sí? Los aliados antirrosistas acordaron entregar el mando militar a Urquiza, quien se comprometía a ejercer su influencia sobre el próximo gobierno de la Confederación para que estableciera la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Es decir, que el jefe militar de este ejército grande es Urquiza y él se comprometía que en un futuro iba a establecer la libre navegación de los ríos. Finalmente, las tropas al mando de Urquiza se enfrentaron con el ejército de Rosas en Caseros, en la provincia de Buenos Aires, el 3 de febrero de 1852. Rosas se consideró derrotado, redactó la renuncia a su cargo y se embarcó hacia Inglaterra, huye hacia Inglaterra. Urquiza designó un gobernador provisorio para la provincia de Buenos Aires y convocó a los gobernadores provinciales a una reunión preparatoria para un nuevo Congreso General Constituyente con el objetivo de sancionar una constitución. Entonces se ponía en marcha la organización nacional, la organización del país, que tenía como representante, ¿sí? Como un máximo líder, en este caso, a Urquiza. Y así se produce la caída de Rosas y el fin de su gobierno. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima.